El poder testificar de nombre del Señor Jesucristo es uno de los retos que muchos de los cristianos enfrentamos. La verdad es que no es fácil cuando nos intimidamos ante las personas que están al frente nuestro porque tenemos miedo al rechazo. ¿Qué es lo que podría ayudarnos? ¿Qué es lo que nosotros podríamos considerar en ese momento para poder hablar de Cristo con confianza? En la lección de hoy día vamos a ver cómo dos hombres, quienes al inicio habían sido seguidores de Cristo de una forma silenciosa, de repente se levantaron con todo valor y osadía a decir: yo creo en Cristo. Esta es la lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. El Señor Jesucristo había sido crucificado, ya había muerto. Como vimos en la lección anterior, aparentemente el velo de la oscuridad había caído sobre todo el mundo y la tristeza que afligía a los seguidores de Cristo le estaba embargando porque en ese momento no comprendían todo lo que estaba sucediendo. Pero ya estaba por llegar la noche en el que ellos tenían que comer el Cordero de la Pascua. Y es por eso que apresuradamente José de Arimatea junto a Nicodemo se acercan a Pilato y le piden que le entreguen el cuerpo de Cristo. Pilato, sorprendido, pregunta si es que realmente Jesús había muerto, porque normalmente una persona que es crucificada no muere tan pronto, a lo que confirmaron los soldados que así había procedido. Entonces entregaron el cuerpo de Cristo y fueron y lo sepultaron de una manera pronta, porque ya estaba por llegar la noche. Y dicen que José de Arimatea, que tenía las posibilidades, había ofrecido un sepulcro y fueron allá y pusieron el cuerpo del Señor. Y algunas de las mujeres, María Magdalena y otras más, seguían y miraron dónde pusieron al Señor. Y todo acabó. ¿Qué pasó en la vida de José de Arimatea y en la vida de Nicodemo, quien de repente, sin ser conocidos, aparecen ante Pilato y solicitan, como nos dice en el Evangelio de Marcos, con osadía? Dice el versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Eso lo leemos en Marcos 15. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había pasado? Que este hombre, que de repente había sido miembro del concilio, pero como nos dice en otros pasajes paralelos, era un seguidor a escondidas del Señor, de repente se presenta con todo valor a pedir el cuerpo de Cristo. Lo único que podemos ver es de que este hombre ya creía en el Señor. Nos dice el versículo 43 que también esperaba el reino de Dios. En los otros pasajes nos dicen que era ya un discípulo en secreto. Él había escuchado las enseñanzas del Señor. Él había escuchado del reino de Dios. Él tenía su esperanza puesta en el cielo. Para él había un destino que era supremamente diferente y mayor a todos los que nosotros nos esperamos aquí en la tierra. Él estaba mirando hacia el cielo. Él sabía de que había una eternidad que era gloriosa. Esa fe que al inicio no se manifestaba, en este momento tomó acción y transformó la decisión de este hombre, que seguía anteriormente tímidamente y ahora con toda confianza, aun sabiendo de que él podía recibir reprensión por parte de sus amigos del concilio del Sanedrín, porque él había sido también parte de esa noche, pero él no había consentido a la muerte de Cristo. Al igual que Nicodemo, ellos en ese momento no tuvieron temor de presentarse y decir: yo amo a este Señor, yo amo ese cuerpo que está ahí, es de mi Señor y nosotros queremos tomarlo y darle sepultura correcta. Es el valor que encontraron en la fe lo que los movió a ellos a salir de la oscuridad, de la timidez y poder decir frente a todos osadamente: yo creo en Cristo. Para nosotros los creyentes esto es vital, porque para muchos es difícil poder tener el valor de pararnos frente a los demás y decirles: sí, yo soy un cristiano, sí, yo conozco a Cristo, sí, mis pecados son perdonados y sí, yo voy al cielo. Para muchos
El temor al rechazo nos impide hablar del amor de Cristo y del Evangelio. A veces nosotros nos dejamos intimidar por lo que está alrededor y eso nos impide a veces decir algo. Pero nos recuerda Pablo en su segunda carta a Timoteo de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, de dominio propio, nos dice ahí. El Señor nos ha dado la capacidad de nosotros poder enfrentar esto con valor, con osadía. Nos dio, recuerda esto, poder, amor y dominio propio para poder nosotros dar testimonio. Porque eso es lo que le dice a Timoteo en el siguiente versículo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí y del Señor Jesucristo. También el mismo Señor nos recuerda ahí en la gran comisión de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el contexto de su presencia y de su promesa de la presencia va en torno a que nosotros podemos testificar en el nombre de Cristo y que su presencia estaría con nosotros todos los días. Para nosotros poder dar testimonio con confianza, debemos recordar de que el Señor no nos ha llamado para vivir en silencio. Él nos ha llamado para tener valor. Y sí, hay que ser sabios y hay que ser prudentes en el momento en el que podemos hablar y ser sensibles a la obra del Espíritu Santo en nosotros para poder dar testimonio. Pero cuando usted sabe que es el momento, pues con todo valor, dígale a la gente: yo conozco uno que murió en la cruz, pero que resucitó para salvarme y que puede salvarte a ti. Usted no tenga temor. El Señor está con usted. Él no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Él nos ha dado ese espíritu de valor y de dominio propio y la presencia del Señor con nosotros. Hagamos como José de Arimatea, hagamos como Nicodemo, salgamos de esa manera de seguirle a oscuras y seamos confiados seguidores de Cristo y demos testimonio al mundo de que sí, conocemos a aquel que murió por nosotros en la cruz. Que Dios nos ayude.